Claro. Doctor, para ir cerrando y no robarle más de su tiempo, que sé que tiene una agenda muy ocupada siempre, quisiera comentarle, volviendo al tema de la situación complicada que se vive en Puerto Rico, me surgió la inquietud a partir de que escuché que decía usted que tendría que hacerle alguna edición a su libro, porque efectivamente en 5 años han pasado muchísimas cosas tremendas en Puerto Rico. Veía información de la Red State Data Center de Puerto Rico, que retomaban a su vez información del censo de los Estados Unidos con fecha de diciembre de 2019, tantito antes de que empezara toda la jerga de la pandemia, que también disparó más la desigualdad y la pobreza en cierto sector de la población puertorriqueña, que si toma como referencia los años 2014 a 2019, justamente decía que en ese periodo 36 de los 78 municipios puertorriqueños contaban con 50% o más de su población en situación de pobreza, y que de esos 36 municipios, en 6 de ellos incluso se alcanzaba hasta el 65%, que eran Maricao, Guanica, Adjuntas, Lajas, Jayuya y Comerío, y que ahí en ese lugar, bueno, 6 de cada 10 personas vivían en el, o por debajo incluso del umbral de la pobreza, que a nivel de Puerto Rico, el 44.5% de la población y el 41% en las familias vivían en situación de pobreza. Pero yo justamente, como luego sí me gusta problematizar los conceptos, porque sé que no es la misma concepción de pobreza la que se puede tener acá en México, en la Sierra de Guerrero, o en algunas zonas periféricas de ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Me gusta problematizar los conceptos de pobreza, y entonces cuando ya me meto más a ver a qué se refieren con la pobreza en Puerto Rico, bueno, el mismo censo de los Estados Unidos decía que, por ejemplo, se consideraba pobreza a una unidad familiar o a una familia, por decirlo en términos más simples, de por lo menos 3 personas, 3 integrantes, con un ingreso colectivo, un ingreso familiar de menor a $19,985. Y entonces cuando saco la división, digo, bueno, esos son como $1,650, ¿no? Mensuales. Y luego si lo dividimos entre los 3 miembros de la unidad, son como $555 mensuales. Eso en México, pues no podría considerarse pobreza, al contrario, es más o menos en lo que anda el salario promedio de una familia mexicana, sería el equivalente como unos 11,000 pesos, que alguien que diga, bueno, yo gano 11,000 pesos mensuales, ya dicen, mira, pues él tiene capacidad mínima para comprarse un carrito y no carece de hambre. Pero me imagino que le llaman pobreza en comparación con los estándares de Estados Unidos, y por otro lado, respecto a que las cosas son bastante caras y que constantemente Puerto Rico vive inflaciones, ¿o estoy perdido al respecto? No, yo creo que tienes toda la razón. Es decir, habría que partir de la premisa que el concepto que maneja el censo de Puerto Rico y de Estados Unidos es un concepto estadístico, establece ese umbral mínimo de ingresos. Me parece que es mucho menor que el que se establece a nivel de Estados Unidos continentales. No puedo asegurarlo con certeza, pero ahí está. El problema está en el costo de la vida. Es decir, que si uno compara cuánto hace falta para vivir decentemente en Puerto Rico, estoy seguro que va a ser mucho más de lo que una familia típica en México puede ganar, ¿no? A eso habría que añadirle, yo creo que precisamente como el nivel de pobreza está tan alto, los puertorriqueños en su mayoría califican para una serie de programas de subsidios estatales, entre ellos los cupones de alimentos, el seguro social, que no es un programa de subsidio, pero que ayuda a una gran parte de la población envejeciente. El Medicare, que es el programa que ayuda sobre todo a las personas mayores y sus dependientes para cuestiones de servicios médicos. Los veteranos, hay una enorme población en Puerto Rico que han servido en el ejército de los Estados Unidos y que reciben pensiones de veteranos. Los estudiantes que reciben becas y préstamos estudiantiles. O sea que cuando uno suma todos estos programas, se trata entonces de una gran cantidad de fondos, mayormente de origen del gobierno federal, que ayudan a paliar esa pobreza y que no se siente quizás de manera tan extrema como en otros países. Sin embargo, tú mencionaste la inflación, que también, es decir, cada dólar que gana una familia puertorriqueña es cada vez menos, digamos, rinde menos porque la gasolina, por ejemplo, sigue siendo
ha aumentado tremendamente el costo de la vivienda, el costo de la comida, en fin, todo es tan caro y los salarios son mucho más bajos en Puerto Rico que en cualquier lugar de Estados Unidos. Entonces, eso hace que la situación económica de Puerto Rico sea tan precaria y que no se vea una salida, ¿no? Inmediata, como no sea encontrar una nueva estrategia de desarrollo económico que permita depender menos de los fondos del gobierno federal y más del trabajo de la gente en la isla. Imagino que esto impacta directamente, o sea que sí es una variable interviniente en el tema de la inseguridad en Puerto Rico. Es decir, que buena parte de la delincuencia se puede explicar también en función de estas desigualdades estructurales. Sí, ese fue un tema que debo confesar que, bueno, yo no soy experto en el tema de la criminalidad, pero lo toqué brevemente en algunos pasajes de mi libro porque era ineludible. O sea, Puerto Rico es una de las localidades dentro del territorio americano que tiene mayores tasas de homicidio, por ejemplo, de violencia criminal, de secuestros, por ejemplo, en carros, asesinatos, etcétera. O sea, cualquier estadística de estas pinta Puerto Rico como un lugar verdaderamente inseguro y estas estadísticas se han relacionado, entre otras, con la pobreza, con la desigualdad social, al igual que en otros países, y también específicamente con el tráfico de drogas, que es otro problema que padece Puerto Rico por vía doble. Una, porque por su localización geográfica está justo en el centro de muchas de las rutas clandestinas del tráfico de drogas de Sudamérica hacia Norteamérica. Y segundo, porque hay una gran cantidad de esa droga ilegal que se queda en Puerto Rico y que se consume. Entonces, esto ha promovido que haya una enorme cantidad de traficantes de drogas, de pandillas que se están constantemente disputando territorios y que con frecuencia utilizan las armas, que por cierto también es otro problema que tiene Puerto Rico, quizás como parte de Estados Unidos, que es muy fácil conseguir un arma ilegal y que, digamos, eso explica en parte el grado tremendo de violencia que se vive todos los días en la isla. Esa era una pregunta que le quería hacer. ¿También se puede conseguir, se pueden comprar armas en el supermercado como en Estados Unidos o no? ¿Por eso se tiene que conseguir ilegales o...? Sí, no en el supermercado, pero ciertamente yo no sé exactamente cómo funciona la cosa, pero sé que es muy fácil. A muchas de estas personas que detienen, particularmente los que están vinculados a las pandillas de las drogas, tienen un arsenal de armas que a veces supera a los que tiene la policía.